vamos a como a recordar esas mujeres que seguramente en la lectura de la introducción y de la presentación del preámbulo nos habitaron esta semana. Vamos a recordar los nombres de María Cerero, de Isabel Azcárate, de François Soury-Labert, de Colette de Was, de Marga Pedraz, de María Joseph Dash, de Victoria Riera, de Eugenia Vaz y la de tantas mujeres que hacen posible que la historia de la orden llegue hasta nosotros. Vamos a unirnos en una acción de gracias por ellas, por lo que son, por todas las que ayer y hoy siguen tejiendo la historia. Y por eso vamos a unirnos a este canto que se llama Mujeres en Camino. Nos unen tantas vidas del pasado y del presente, sostenidas por la savia del Espíritu de Dios. Mujeres que entrelazan experiencias y caminos, sabias, valientes, las mujeres de tu pueblo, fieles, constantes, enraizadas en tu amor. Nos unen tantas vidas del pasado y del presente, alentadas por la danza del Espíritu de Dios. Mujeres que entrelazan experiencias y caminos, sabias, valientes, las mujeres de mi pueblo, fieles, constantes, enraizadas en tu amor. Bueno, Lili, muchas gracias. Entonces, con la imagen de todas esas mujeres que han hecho historia y las que vamos haciendo historia ahora, iniciamos nuestro encuentro y le vamos a pedir al Señor algo que a mí me ha resonado desde el primer encuentro de la semana pasada. Decíamos que vamos a iniciarlo con esa palabra de Jesús, donde 2 o 3 se unen en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, con esa convicción de que Él está con nosotros, voy a decir el nombre de todas esta pequeña oración. Oh Dios, que unes nuestros corazones en un mismo deseo, danos hoy la gracia de amar lo que nos pidas y desear lo que nos prometes. Que tu Espíritu nos acompañe en la acogida a tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, como decíamos al final, el lunes pasado, la dinámica de esto va a ser muy participativa, porque se trata de que juntas vayamos haciendo una lectura, una relectura contextualizada de la historia del aborto. Como con esa convicción de que cada una al leer, al detenerse allí donde algo le va resonando, vamos a ir recibiendo cada una luz, una intuición, un algo que se nos va abriendo
y que no se puede quedar en cada una, sino que es para todas. A mí cuando leí el preámbulo me gustó mucho una partecita en que las que escriben dicen que piensan en el Salmo de David, que dice: una generación narra tus hazañas a la otra. Oh Dios, vamos cantando así las maravillas de tu actuar. Entonces, que esa sea como la convicción que nos va acompañando en este compartir, unas con las otras, transmitiéndonos lo que el Señor nos va haciendo ver en esta lectura colectiva. Y recordaba también una frase de las constituciones cuando habla del fin, del objetivo del capítulo general, que dice que es encontrar para cada momento histórico las virtualidades contenidas en nuestro carisma. Y yo creo que es verdad que en esta historia de 400 años se han ido revelando unas virtualidades de carisma, como una gracia especial que está en ese carisma para cada momento que vamos viviendo. Y eso es lo que queremos descubrir en esta lectura. Entonces vamos a comenzar y a dedicar una primera parte de este encuentro a compartir lo que fue para cada una este primer acercamiento a la historia, con la introducción, el preámbulo, lo que alcanzaron a leer de la parte introductoria. Entonces, la que quiera empezar a romper el hielo, a esa le vamos a agradecer mucho. A mí me gustó muchísimo tanto la introducción como el preámbulo. Me pareció interesantísimo. Los esfuerzos tan grandes que hicieron esas monjas para llegar a escribir la historia de la orden, para que se escribiera. Pero me quedó esta inquietud. ¿Por qué sería que siempre les parecía que tenían que ser sacerdotes o no sacerdotes? Porque hay uno que no era sacerdote, me parece, que también le pidieron. ¿Y por qué sería que a ella se les metió que tenían que ser curas los que le escribieran la historia de la orden, siendo que ella la conocía más en profundidad? Eso por un lado. Pero por otro lado, la vida misma les mostró que ellas tenían todas las potencialidades y acabaron escribiéndola a ellas. Pero tengo también como esta pregunta: al fin, ¿quién escribió la historia de la orden? Se enumeran esos señores, y este no dio resultado por esto, este tampoco por esto, aquí hubo una polémica por esta cosa, por algo, por una sospecha que había de que a lo mejor no tenía mucho conocimiento ese a quien se lo habían pedido en ese momento, entonces tuvieron que suspenderla. Y a la hora de la verdad, unas monjas se lanzaron y esas monjas lograron escribirla. Pero mi pregunta es: ¿quiénes la escribieron al fin de la historia de la orden? Esa es la pregunta que yo tengo, que quiero que tú me resuelvas. Pero me pareció muy interesante el esfuerzo tan grande, esa berraquera que tenían ellas, no se arreglaban, seguían y seguían y seguían hasta que lo lograron. Eso es muy bonito. Pero tengo esas dos inquietudes: lo de los hombres y lo de que al fin, ¿quién escribió la historia de la orden? Bueno, entonces, a ver, le contesto la pregunta a José primero y luego seguimos dando palabra. Bueno, José, en primer lugar, sí, me parece muy interesante lo que dices, esa convicción de que la historia la tenían que escribir ellas y que la tenían que escribir recogiendo aportes de muchas. No era que a una se le ocurría, sino recogiendo aportes de muchas. Bueno, entonces, la historia de la orden, según yo entiendo, y de pronto Marta Inés que estudió esta parte muy bien,
ellas recogieron todo el material e hicieron, como quien dice, un primer esbozo de lo que podía ser esa historia del aborto. Y se la confiaron al padre Busonier. Busonier era un jesuita, yo creo que conocía bastante la compañía. A él le entregaron lo que ellas habían hecho y el material que habían recogido, y creo que con eso el padre pues le dio como una unidad, un estilo propio, y por ahí en una de las diapositivas creo que tengo con más detalle como qué fue lo que hizo él para estructurar ya la historia, que le tocó investigar, leer, y él hace también sus propias reflexiones de lo que va descubriendo en la historia que está escribiendo. Es muy interesante, ya lo haremos notar a medida que vayamos leyendo las distintas partes. No sé, Marta Inés, si tú quieres agregar algo, porque tú en tu tesis lo tienes. Sí, para mí, gracias Silvia, para mí fue una experiencia muy linda que tanto Burdeos como Toulouse me abrieron los archivos y poder leer directamente las historias. Yo personalmente llegué a la conclusión de que, a ver, tuvo un impacto muy fuerte realmente en las casas el silencio a que fue reducida la Santa Madre en los últimos años. Y ella tenía unas hermanas que la amaban ciertamente y que se preocupaban mucho por ella en Poitiers. La iniciativa de escribir la historia surgió de Poitiers. En Poitiers había una religiosa, Marie de la Motte d'Arrieux, que era muy culta y sabía mucho historia de la iglesia, historia de los padres, era una persona realmente estudiosa con la Biblia, con todo, y se la encargaron a ella. Yo estoy convencida, pues, o quedé convencida de que ella fue el hilo conductor de esa historia, pero como tú dices, ella no fue solamente ella, sino que también pidió a Toulouse, porque en Toulouse estaba una prima de la Santa Madre que también la quería muchísimo. En este momento se me pasa el nombre de la madre de Toulouse, Madeleine, no sé. En todo caso, esta madre de la Motte pertenecía a un grupo dirigido por un jesuita que también era muy célebre en Burdeos, había sido muy célebre en Burdeos y en Poitiers, que era el padre de Seurat, que escribió algo parecido a lo de San Juan de la Cruz, era también un místico. En fin, la historia de estas personas, de Marie de la Motte d'Arrieux, del padre de Seurat, del trabajo de las de Toulouse, dejó la obra casi terminada, pero no dicen, la historia de la orden, pues yo no lo encontré, no dice por qué se la entregaron a Jean Busonier. Tal vez ellas pensaron que eso le iba a dar, pues, como dicen ahí en el mismo prólogo, que esa historia es para alguien de la realeza, de la nobleza, entonces necesitaba también la firma de una persona reconocida socialmente como historiador, pero la obra es de las monjas. Y tomando testimonios de las nietas de la Santa Madre, por ejemplo, de lo de la noche del Cister, tomando nota de las comunicaciones personales que le hizo la Santa Madre a su nieta de Montferrand, que estaba ahí, también era religiosa también. Bueno, Martica, muchas gracias. Entonces, Lili, tú que tienes allá las manos levantadas. Sí, por favor, tiene la palabra Luz Eugenia y después de Yanira. Me gustó mucho que Liliana empezó nombrando a todas las
sí, los nombres de estas religiosas, pues ya de nuestra época, que las habíamos mencionado, bueno, las debemos reconocer al leer y se habían mencionado la semana pasada. Pero yo quiero empezar, pues yo valorando mucho, mucho esta obra que vamos a empezar a estudiar y a leer y a saborear. Yo quiero empezar dándole las gracias, ellas ya están en Dios, a María Cerero y a Isabel Azcárate por habernos hecho la primera traducción. Yo pienso que nuestra generación y casi todas de las que estamos acá en este estudio, pues conocimos la historia de la orden por ellas, por la traducción de Azcárate y Cerero. Y entonces yo quiero como reconocerles eso, porque de todas maneras fue un esfuerzo. Así, pues ya luego Françoise, pues como buena francesa, le pareció que, bueno, ahí a eso le faltaba mucho, pero de todas maneras nos acercaron a la historia de la obra. Y bueno, y para decirlo que, pues una de las cosas que me llamaron la atención, que me tocó mucho, y sin ir a todo por ahora, sino inclusive la primera página del preámbulo, esta expresión. Se puede decir que esta obra tuvo la misma suerte que la fundación de la que habla. Entonces dice eso, lo que compara, todas las dificultades que tuvo la Santa Madre, pues para la fundación, para que eso realmente cuajara y llegara a tener la aprobación de Roma, la compara con las dificultades que tuvo el llegar a escribir la historia misma. Me parece muy bonito como ese reconocimiento y esa conciencia como de la dimensión pascual que tiene toda obra de Dios y en concreto la compañía, pues tanto la fundación como el ponerla por escrito. Eso me gustó mucho ahí en ese segundo párrafo del preámbulo. Gracias, Luz. Deyanira. No, soy yo, Isabel, pero está en el computador de ella, pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo he leído con mucha atención, he subrayado, he hecho mi análisis. Me ha encantado y como que le agradecemos sobre todo a la Madre Clara que tuvo la idea de escribir, de recoger la historia de la Santa Madre. Y que fue pues gracias a la cercanía que tuvo con la Casa de Toulouse, pudieron ir escribiendo y pudieron ir redactando. Me gustó una frase que dice que es un libro no para leerlo como cualquiera, sino que es un libro que es fruto de la soledad de nuestras hermanas, de la oración, de la reflexión, y que quisieron que no se perdiera nada, sino que ellas con su misma letra redactaron todo lo que se acordaban y lo que veían. Y hay dos hermanas, la superiora de Poitiers y la de Burdeos, que se unieron y que esa comunicación que tienen van como definiendo y completando rasgos de esta historia. Gracias, Silvia. Fue muy sencillo, pero me ha encantado. Gracias. Entonces, a mí también me hizo mucho bien la lectura orante. Y pues como tomar conciencia de que a lo que nos estabas invitando era pues a una lectura orante. Y me volví a resonar eso que tú en lo que nos insistías la semana pasada, que leer la historia de la orden nos une a las raíces, nos abre al futuro y nos compromete desde el carisma a dar respuestas nuevas. Pues esa manera como Beatriz Acosta terminaba la presentación, a mí se me hizo muy elocuente y me hizo como mucho bien. No sé si era pues por estar en el marco también de esta fundación de la Amazonía, pero me movilizaba, pues como que leer el pasado
tiene que lanzarnos. Y yo encontraba como 3 retos, o sea, yo me pregunté mucho leyéndolo, dónde se queda el corazón, dónde se posa mi corazón. Y encontraba pues como a nivel personal 3 cosas que me tocaron mucho, donde decía pues que se constituía la historia de la orden en una riqueza histórica y espiritual, pero que era difícil como traducirla pues al momento histórico por las formas de la expresión. Y entonces ahí mismo se hacía una insistencia como en la necesidad de presentar de otra forma el contenido. En mi lectura orante yo sentí ahí como una primera llamada, pues la necesidad de que presentemos de otra forma el contenido, pues que podamos traducir, lo veía pues no solo como el texto de la historia de la orden, sino todo eso que para nosotros es vital, que nos estructura, que hace parte de nuestra identidad, de una manera que pueda ser comprensible para los demás. Ahí yo encontraba como un primer reto, y eso unido a la necesidad de tener un espíritu común, de la comunicación para tener espíritu común. El segundo reto que yo sentí es ese que surge pues después del periodo de la revolución entre 1789 y 1800, esa necesidad que ya sentían de la identidad para que fuera posible la reconstrucción. Como que en tiempos de crisis y en tiempos complejos, para que haya reconstrucción es necesario que haya identidad. Y ahí yo sentí una cosa muy fuerte pues en mi oración, como una llamada muy fuerte pues a seguir ahondando en cuál es realmente la identidad que nos configura, que nos hace ser las mujeres que somos y seguir a Jesús de la manera que lo queremos seguir. Como desde la convicción de que la reconstrucción, la renovación, la reforma, la conversión, solo será posible si hay identidad, como que pues hoy se me hizo claro a mí en la oración que el piso para que haya reforma tiene que ser la identidad. Y luego el tercer reto que yo sentía es que me gustó muchísimo, me sonó nuevo, esa expresión de que tenemos una mina histórica, la mina histórica, y que la mina histórica está en las cartas anuas, en las reseñas históricas, en los anales, en las necrologías. Esta mañana pensé mucho a todas las que nos ayudan con las necrologías, a Luz Uribia, de Yanira, las pensé como de manera especial porque yo sentía, es que de verdad que ahí hay una mina, pues, o sea, de verdad que es que cuando uno se sitúa ante la necrología de una hermana en su Pascua, es que estamos ante la mina de lo que Dios está haciendo en el otro. Entonces, a mí me resonaba que es una mina por explorar. Y yo decía, ay, bueno, de verdad que, pues, que qué pasivas somos, porque tendríamos que intentar hacerle un huequito a la vida para poder como rumiar más eso, pues ojalá pudiéramos acercarnos pues a ese tesoro en Burdeos de las cartas anuas, de esas reseñas históricas de las que se nos habla ahí en la introducción, pero que también pues pudiéramos valorar de una manera nueva cosas a las que tenemos acceso, como las necrologías, el libro de Ellas Viven, los anales de la comunidad, pues como que ahí hay una riqueza súper grande. Entonces yo por ahí sentí muchas llamadas de Dios al leer. Estaba diciendo que pues admiro mucho eso, que esa atención con que Lili lee y profundiza. Yo quiero, eso me invita a decir como 3 cositas. La primera, que la identidad se construye por la historia. La identidad es narrativa. Si a ti te preguntan quién eres tú, tú cuentas historias. Y cada trozo de la historia. Ahora uno se encuentra con una persona que hace 20 años no ve,
pero esa persona le trae toda una historia. Yo he tenido como este año esa experiencia de encontrar unos rostros que hacía 20 años, 30, 40 no veía. Y bueno, es como ese sentido. La identidad es narrativa y está hecha de pedacitos de historia que se hilan a través de rostros. Segundo, los alemanes son muy precisos y hablan de dos tipos de historia. La una es lo que ellos llaman historia, que es la que se hace con investigación. Este hecho se relata en este archivo. Miren, aquí está en tal fecha. La fundación, vamos, de Medellín. Esa es la historia. Y le tienen otro nombre, pues que no tiene traducción al español, que es Geschichte, que es el relato. Hoy la teología le da mucha importancia al relato, porque el relato está en el lugar de una ausencia. Ya eso pasó, ya eso es nuestro si lo traemos por el relato. Y hoy se le da mucha importancia, por ejemplo, en el estudio bíblico, a los relatos como relatos de calidad teológica, al punto de decir que nos hacen presente a Dios. Esas historias son el rostro de un Dios que no tiene rostro. O sea, si actuó así en el pasado, ¿por qué no va a actuar así en el presente o en el futuro? Entonces son actos de fe, esos relatos son actos de fe que a veces se vuelven en relatos, pues como decimos, fundadores también. Hay relatos que tienen un mayor sentido que otros porque nos constituyen. Eso es lo que tal vez Lili nos decía como raíces. Y otra cosa que me parece a mí muy valiosa y que yo la sentí mucho en Pilar Foz, y es que es una historia hecha por mujeres. Así tenga pues títulos varoniles en los dos primeros libros de 1698, pues de finales del siglo XVII. Son todos relatos de mujeres sobre mujeres. Y ahí yo he visto en lo que estoy leyendo últimamente que hay una solidaridad incondicional. Por ejemplo, voy a decir dos nombres. Una teóloga benedictina, Johann Chittister, y unas narradoras españolas, Rosa Montero, Mara Dreisen, solamente citan mujeres por opción. Eso está bueno para Josefina Caviedes. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad con lo que han escrito, dicho, pensado nuestras ancestras, como dice una por allá. Entonces, tenemos que atenernos a la sabiduría de esas madres, de las amas, porque hay amas, no solamente abas, sino amas. Gracias, Martica. Cecilia García también levantó la mano. Bueno, leyendo el preámbulo, una de las cosas que me llamó la atención es que sentí que había mucha insistencia en la trayectoria del espíritu. O sea, que la historia en la vida de Juana del Estonac no es solamente los datos acerca de los sucesos, de su obra, de su trajín, de lo que significó. Es que la historia de ella está empapada e imbuida en la vida del espíritu. O sea que también es una historia acerca de como rastreando las connotaciones de la vida del espíritu. Por eso es que frecuentemente en el texto aparece la alusión a María Nuestra Señora, a la gloria de Dios, a la búsqueda de ese Dios, etc. Y eso me parece a mí demasiado importante porque a la hora de la verdad
cuando se hace una opción de consagración a Dios, en realidad lo que se va sucediendo también está marcado por esa huella, por ese paso de Dios en el corazón de esa persona. Y eso es lo que de alguna manera me parece que las que escribieron y las que recopilaron las experiencias nos querían mostrar y nos lo querían manifestar y dejar demasiado claro. Y creo que ahí también hay una llamada fuerte para nosotras. En realidad es la historia del paso de Dios por los días, por los acontecimientos en nuestra propia vida. A mí me encantó, es en la página 27, donde después de ir contando de a poquitos, bueno, Poitier que tuvo la primera idea y cómo la fue pasando a otras, o pues se fueron adhiriendo otras, en fin. En la página 27 hacen como un recuento de quiénes entonces son las que participaron en esa redacción. Y es que son 14 religiosas de unas 8 comunidades. Eso se dice muy fácil hoy. Eso se dice muy fácil. Pero estamos en un tiempo, bueno, de clausura y de medios de comunicación, bueno, no digamos cero, pero sí, porque estaba el caballo y estaba quién sabe qué otra cosa. Entonces, que ellas se conocieran un poco para poder invitar a la fulana que estaba en Béziers o la otra que estaba en Narbonne o la otra, en fin, y que esa respondiera y escribiera y mandara, y la otra, eso en aquel tiempo realmente es un esfuerzo muy grande, pues tiene mucho mérito. Tenía que ser que ellas de verdad tenían un interés enorme en que se hiciera esta obra. Y un poquito en la línea de lo que acaba de compartir Cecilia, me gustó mucho. Pues, ¿por qué hicieron todo ese esfuerzo en unos tiempos en donde no había facilidad para las comunicaciones? Y ellas lo dicen en la página 27. Bueno, cada una aportando a su manera para, comillas, dar a conocer la gracia y la dicha de nuestra vocación, para hacerla saborear a quienes tal vez la buscan y probar con ejemplos que el yugo de Jesucristo es suave. Esos son los porqués que ellas dan para tanto esfuerzo, para pues un trabajo de verdad tan bonito de comunitario, llamémoslo, comunitario, aunque vivían y puede que ni se conocieran personalmente ni nada, pero habían sabido que existía esta y esta y esta y se fueron juntando, cada una poniendo lo mejor de sí, lo que ella podía aportar. Eso me gustó mucho. Bueno, son cositas así sueltas, pero no importa. Lo primero va relacionado un poco con lo que ya decía Luz Eugenia, ¿no? Del por qué y lo que aparecía ahí, que yo lo llamo como una pastoral vocacional, porque dice, bueno, que el libro está hecho para las religiosas, pero que también si hay algunas personas que lo quieran leer, van a encontrar ahí vidas de personas que valieron la pena. Bueno, y sigue pues como elogiando, ¿no? Todo lo que es la vida religiosa. Entonces yo decía, bueno, esa era la pastoral vocacional de ese tiempo, ¿cierto? La misma historia de la orden se constituye en una pastoral, en un libro de pastoral vocacional. Otra cosa que me gusta, pues como que estaban preparando ya inclusive el segundo tomo, porque hablan de muchas religiosas como que han vivido ya el primer tomo, y dice que no las pone ni por edades, ni por sitios, sino que las pone porque como que encuentran en ellas todos esos rasgos que debe tener una monja de la Compañía de María, pues de la Compañía Mariana en esa época, una hija de Nuestra Señora, ¿cierto? Entonces lo pone ahí. Y lo último es una cosita pues
pensando en lo que decía Josefina, que por qué le dieron pues la última redacción del libro a Busonier. Pues yo me imagino que, pues no me imagino, sino que era un contexto machista, patriarcal y clerical. Entonces, en un contexto de eso, lógico que se diera. Seguramente que en esta época se lo darían a una mujer, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero en esa época era normal que se hiciera eso así. Y que también, pues, ¿y por qué era jesuita? Pues por todo lo que nosotros teníamos con la Compañía de Jesús, pues pienso yo. Bueno, entonces, pues, muchas gracias a todas. Yo he ido tomando nota aquí, porque me parece que es muy bueno que después podamos mirar como en esta relectura colectiva, como las cosas que vamos subrayando, importantes porque nos retan, porque nos estimulan, en fin. Y yo ahí subrayaría, a ver, esto que dejó Liliana y que alguna también retomó, lo de la identidad. De alguna manera yo ahí más adelante lo voy a tomar, pero también es que es muy importante eso, ¿no? El rasgo de la identidad, lo de la mina histórica, pero que la mina histórica es la vida de nuestras hermanas, que la tenemos que saber recoger y leer. Bueno, en fin, yo iré comentando, pero aquí tengo notas de todo lo que fueron aportando porque me parece muy bueno. Bueno, entonces yo les voy a compartir sencillamente los puntos que para mí, leyendo el preámbulo, me resonaron, me retaron también, me parecieron interesantes. Bueno, lo primero, muy al principio en la introducción del preámbulo, me llamó la atención cómo ese celo de la madre de Marianne, porque ella dice allí que ella hubiera querido como hacer más por expandir la orden y por darla a conocer, pero que ya a su edad, en sus condiciones de salud y eso, no le iba a ser posible. Y no quería morir sin haber dado a conocer la compañía a través de ese hecho de escribir la historia. Y eso me parece que es importante. Y le voy a agregar después otra cosa importante, pero esto me parece, y que lo hemos comprobado en lo que yo les comentaba la semana pasada, de las que hicieron el prólogo del libro de Pilar. Como ellas ahí van diciendo, es que ahí se ve la calidad de estas monjas, ahí se ve la firmeza de sus convicciones, ahí se ve la espiritualidad que las anima. Eso me pareció muy importante y que es para eso, para lo que se escribe la historia. Y también pues en lo que comentaban Luz Eugenia y Virginia, que más adelante en el prólogo dice eso, que lo quieren escribir de modo que quien lo lea pueda gustar lo que es la vida religiosa. Dice, la gente hoy está acostumbrada a leer otro tipo de historias, pero creemos que esta historia les aporte algo nuevo. Hay como una convicción grande en ese hecho de escribir la historia para dar a conocer la compañía. Y el segundo. La siguiente, eso. No era una empresa fácil, esto ya lo subrayaban Luz Eugenia y alguna otra, y era de verdad eso, que manden lo que han escrito, las necrologías de las monjas. Había también por ahí unos escritos que aquí he encontrado algunos, vidas edificantes. Pero a mí eso me hacía pensar en lo que digo aquí al final. Juana aprendió de su tío Montaigne la importancia de hacer de la vida un libro abierto que tenemos que aprender a leer. Eso lo dice Montaigne en uno de los ensayos. Entonces yo digo, aprender a leer ese libro de la vida de nuestras hermanas y aprender a escribir una historia con esa mina histórica.
A mí me parece que esto, para mí siempre, hablando de Montaigne, lo de la vida como un libro abierto, me ha resonado mucho porque creo que es así. Cuando uno hace memoria de su vida, pues es que descubre tantas cosas y descubre también de alguna manera lo que decía Cecilia, de cómo el espíritu nos va llevando por caminos que nunca imaginamos. Sí. Otra. Bueno, también me llamó mucho la atención, pues eso, la obra de la Madre María de la Mort d'Ossén. Como decía Marta Inés, era una mujer muy preparada, pero se ve que ella tuvo todo ese grupo, todas esas 14 que señalaba Luz Eugenia, también que eran personas pues preparadas, de cada una hay una nota que dice quién eran, que le pudieron aportar al trabajo como sin protagonismo, sin nada. Ahí se destaca que la protagonista de esto fue ella, la Madre de Ossén, y su tenacidad hasta el final, que ella ya estaba mayor y muy enferma, pero dice que aún desde la cama le dictaba a un amanuense que fuera escribiendo, pero que al fin Dios le pidió el sacrificio de no ver la obra terminada. Pues Eugenia hacía alusión como a un misterio pascual, ¿no? Y pienso que eso fue para ella un sacrificio grande después de todo el esfuerzo que tuvo que hacer para que la obra llegara a su final. Oye. Bueno, dice también ahí, ellas insisten, y lo mencionaba alguna, Isabel me parece, escribir un libro espiritual que aporte espiritualmente a quien lo lee, pero que aporten también desde el punto de vista histórico. De ahí las digresiones explicativas, que yo creo que muchas de ellas se las agregó el padre Busonier, para darle como peso a la parte histórica de lo que estaban narrando. Y esto que yo subrayo ahí porque me tocó mucho, escriben con un sentido evidente de iglesia, con el deseo de dar a conocer en la compañía de María, en lo que ellas estaban viviendo, lo que es la vida religiosa y lo que significa en la iglesia. Y eso lo reconocen también algunos de los que tienen que dar la aprobación de la obra. Los dos primeros se extienden más en comentar la obra y la valoran como algo que la iglesia necesitaba en ese momento y que se alegran de que no quedara escondido. Pero a mí me compromete mucho eso, dar a conocer en lo que están narrando qué es la vida religiosa y el valor que tiene para la iglesia. Y creo que si nos situamos en ese momento del siglo, de finales del siglo XVII, cuando apenas se estaba como restaurando la vida monástica y que apareciera esta orden nueva, ellas, como quien dice, queremos mostrar un nuevo estilo de vida religiosa y que la gente lo conozca. A mí eso me dice, yo no sé, como que me resonó y me reta mucho hoy. ¿Cómo está la gente viendo en la compañía de María hoy lo que es la vida religiosa? Bueno. Esta otra a mí también me llegó mucho, como orando un poquito esos textos. Hay muchísima alusión a la dimensión mariana. Y claro, la hacen una dimensión mariana según un espíritu, una espiritualidad del momento. En un momento como que me chocaba eso,
que refieren tanto de que la Virgen reunió un grupo de niñas en el templo que les enseñaban. Pues a mí eso como que en un principio me chocó. Veo que ellas lo fundamentan situando a unos autores del momento, pero a mí lo que me hizo pensar mucho es que sí tienen la convicción de que la dimensión mariana es un rasgo característico que está en la raíz de la compañía y que tiene vigencia siempre. Y yo creo que en esto Garbiñe Docia nos ha aportado muchísimo. Garbiñe por ahí en una de sus conferencias decía: María es la fuente a la que tenemos que volver siempre para descubrir lo que es la compañía. Y lo vamos a mirar y lo vamos a ver subrayado a medida que vayamos leyendo. Esa inquietud me quedó a mí, me hizo pensar mucho. Y creo que esto ya es lo último, la importancia que dan a las necrologías y vidas edificantes, convencidas de que ahí está la vida y la historia de la compañía. Porque cada una es o somos un testimonio de cómo nos trabaja Dios y cómo nos dejamos trabajar por Él. Esto a mí me quedó muy claro y como que lo gusté mucho cuando escribí el librito ese que fue una relectura de la vida de la Madre Coita, y la hice como con esa perspectiva, cómo nos trabaja Dios. Bueno, esto fue lo que yo alcancé a leer y a orar, y lo que me ha retado. No sé si alguna quiere comentar, interrogar, añadir, porque yo creo que lo importante es la participación aquí. Muy bien. Silvia, bueno, y todas. Yo en una lectura rápida que hacíamos aquí, unas 3, porque aquí estamos en 1000 cosas, me quedaba, pues veía como en ese ir escribiendo la historia, unos como bien orientados, otros no, siempre se hacía referencia a volver a lo primario, a las fuentes, ¿no? A los orígenes. O sea, la vida sigue y nos va disparando en distintas cuestiones. Entonces, el guardar, el mantener siempre ese hilo y ese principio, ese volver siempre a la fuente de ese hilo conductor. O sea, así vamos haciendo y siendo fieles a la historia. Me gustaba mucho eso. Y bueno, ahí en el mismo texto hay como una especie de conclusión que dice que cualquiera que sea la perspectiva desde la que se muestre, que vivamos la historia, será siempre para nosotras un medio de aportar al servicio de la Iglesia. Eso lo dice textualmente ahí la historia y me parece que es como una conclusión ya de una parte de la lectura, ¿no? Sea lo que sea, y personalmente también sí, me hacía referencia, es que nos ubica dentro de la Iglesia, ¿cierto? Ahí está nuestra opción fuerte y siempre remitiéndonos a los orígenes, o sea, fieles a los orígenes, avanzando y lanzándonos. Cada momento histórico nos configura distinto, pero siempre volviendo a los orígenes. Bueno, y lo otro, pues que me queda todo ese reto de que los anales que a veces no los hacemos, que los descuidamos, que bueno, ahí está. Esa es la materia prima para esto que tenemos ahora, como esa mina de la que se habla. Entonces, es una responsabilidad allí, y pienso que de pronto no es ni mala voluntad, es que tendría que haber, no sé, las especialistas en esto, dar una segunda mirada a eso que con mucho cariño hacemos en las comunidades, a veces en forma de anécdotas, de ir entrelazando, ir uniendo, hacer como una segunda casi edición de esto, para que sea en realidad un aporte que sintetice las experiencias más sentidas en cada grupo, ¿no? Solo eso. Gracias, María. Elvia Darme. Estamos Elvia y Adriana. Perfecto. No, voy a hablar un ratico.
Bueno, le agradezco a Silvia, que en realidad lo del resumen está muy interesante, recoge pues tanto de lo que hablamos también como de lo que leí. Y yo quería recoger esto de las necrologías, o sea, para mí pues fue novedad, que ya en esa época existían lo de las necrologías. Y creo, pues, y como es que no sé hasta qué punto lo usamos nosotros, una fuente, pues, también de la historia, ¿cierto? Como para saber momentos y esto. Entonces, también como esa responsabilidad de las necrologías, cómo las hacemos, de qué manera, qué vamos recogiendo. Y cuando veía esto también recordaba lo de la película de Coco. No sé si algunas lo vieron, que en realidad la persona se muere es cuando nadie la recuerda. Y creo que tener esto recogido nosotras en Ellas Viven me parece que también es un tesoro. Y con ese nombre, Ellas Viven, es mantener la memoria de nuestras hermanas. Y en ese sentido también lo del preámbulo me parecía muy bonito el que recogiera tantos nombres de tantas hermanas que se empeñaron en esta gran obra, ¿cierto? De escribir la historia de la orden. Entonces creo que realmente este espacio de compartir juntas esta lectura pues nos enriquece y nos hace descubrir el gran tesoro que tenemos. Así que muchas gracias, Silvia. Han pedido la palabra también Lucila. ¿No? No. Marta Inés, Cecilia, Josefina. No, yo no. No, Josefina. Bueno, yo quería resaltar también una cosa que me ha parecido muy interesante. Bueno, ya han hablado de la identidad, del deseo de estas monjas de que la identidad se fuera perfilando cada vez mejor y todo eso. Y la manera de defender la espiritualidad. Pero a mí me llama mucho la atención el estilo y la manera como lo hacen. Porque para mí ha sido como un fenómeno especial este asunto de ese padre Luis, que ni siquiera tiene apellido. Hablan de un cierto padre Luis, a quien le encomendaron la redacción de la historia de la orden. Entonces ellas siempre dudaban y veían y todo, y no sé qué. Pero a mí me llama la atención la sinceridad y la transparencia con que lo hacen, pero la delicadeza de esa sinceridad. Admirando la habilidad de nuestro querido autor para sintetizar páginas en algunas líneas, lamentamos a veces que desaparezcan ciertos pasajes de espiritualidad. El interés y la agilidad del relato quizás salgan ganando, pero para nosotras religiosas, la doctrina, alimento de nuestras almas, no tendría ahí su oportunidad. A mí eso me parece muy bonito porque es la seguridad en lo que defendemos o la seguridad en lo que ellas defendían. Pero la manera de defender eso a mí me ha parecido muy interesante. Y también al leer esta defensa de que aparezca clara la espiritualidad, a mí me recuerda muchísimo una frase que aparecía, que la puso Beatriz Cadavid una vez en el tablerito del juniorado. En el juniorado teníamos un tablerito donde se ponían frases buenas que motivaban, que hacían pensar. Y Beatriz Cadavid puso: religiosa y estudiante, religiosa por delante. Entonces, como quien dice, tenemos que hacer muchas cosas, estar pendientes de muchas cosas, pero lo primero es lo primero. Y eso es lo que aparece también aquí en este párrafo. Sin embargo, ese padre Luis a mí también me parece interesantísimo por esto, porque a la hora de la verdad no le recibieron lo que había hecho, se había matado, había hecho muchas cosas y todo. Y dice lo siguiente: todo impulsaba a abandonar el proyecto. Con una humildad admirable, el sacerdote Luis desapareció
ante el jesuita que estaba aún por descubrir, y sus papeles pasaron al archivo de Burdeos esperando condiciones más favorables. Entonces a mí me parece que todo esto que vemos da lecciones de vida, no solamente de las monjas de la Compañía de María, sino de las personas que han estado involucradas en este proceso. De verdad que a mí me golpeó mucho esto, porque ese padre que hubiera podido poner furibundo, ¿para qué me dijeron que lo hiciera? Tengan sus papeles, no valoran lo que yo estoy haciendo. Y sin embargo, él hizo lo que pudo y con una humildad admirable desapareció ante el jesuita que no se sabía ni siquiera cuál era, porque ellas decían que tenían que ser un jesuita, pero no tenían ni idea de qué jesuita serían ni a qué jesuita le iban a dar eso. Entonces, no sé, son como dos lecciones de vida que yo encuentro aquí. Y también trayéndolo al presente, además de lo de Beatriz Cadavid, veo como estas actitudes de sinceridad, de defensa de lo que se piensa y todo eso, pues se han visto reflejadas en grupos y en monjas de la Compañía de María de nuestra época. Me parece ver a Teresa Medina, a Alicia Uribe, a esos consejos provinciales de ese tiempo, defendiendo muchísimas veces con esta misma delicadeza, unas veces, otras veces con más rabia, las cosas que ellas pensaban que tenían que defender. Sino que lo diga Lucila Velázquez, que estuvo metida también muchas veces en esos procesos en que había que defender determinadas cosas, se hacía y se defendía, y eso es parte también de nuestra identidad, ¿no? Defender la verdad. A mí eso me pareció muy lindo. Yo me estaba muy contenta leyendo todas estas historias que Silvia nos puso a leer. Gracias, José. Cecilia García. Parece que Ceci no está, Silvia. Pues no se puede conectar. Si quieres, avanzas. El micrófono. Bueno, Lilia, entonces, ahora pues como unas pistas para entrar ya a leer la historia. Démonos cuenta que no vamos a hablar de capítulos, sino libro primero, libro segundo, libro tercero, tal como viene en el libro pues que tenemos, que dicen que fue muy fiel a la estructura del libro original en francés. Entonces, Lili, si por favor pones la diapositiva siguiente. Introducción a la lectura del libro. Entonces, unas pistas que pueden ayudar a leer con novedad una historia que ya todas conocemos, pero en la que queremos descubrir la fuente de vida que alimentó todo ese devenir histórico y las personas que lo protagonizaron. Eso que está en la raíz de la compañía, de ese árbol que contemplamos. Entonces, por eso, como que tratemos y pidámosle al Señor que nos ayude a traspasar un poquito esa narrativa para ver que lo que nos decía Cecilia García, el espíritu que está animando eso, cómo está actuando Dios ahí en lo que está sucediendo. Y yo les sugeriría mirar mucho el contexto en que se va dando la historia. Si pudiéramos leer un poquito el contexto social, histórico, eclesial de esos siglos XVI y XVII, que son los de Juana de la Estonat, realmente uno dice es que era un vuelco total el que se estaba dando en la sociedad. Algo que para nosotros se ha dado en estos 50 años y allá se dio en 2 siglos, porque ese era el ritmo del tiempo, pero que fue un cambio muy profundo. Y cómo Dios a través de todo eso
fue obrando en Juana del Estonar como instrumento suyo para lo que le quería dar a la iglesia. Siguiente. Bueno, entonces para empezar, tener en cuenta lo que ya dijimos del autor, que no lo voy a repetir. Y como se ha dicho también que pretendieron escribir una historia con un lenguaje inspirador, pero inspirador también al modo del siglo XVII, con una espiritualidad del siglo XVII. Pero que lo importante es lo que decía un poco Liliana, cómo traducir eso que vayamos percibiendo en un lenguaje propio de hoy, un lenguaje comprensible. Esa experiencia de Dios, ese actuar de Dios que se va viendo ahí. Sigamos. Bueno, creo que aquí se me quedó algo repetido. Necesitamos hacernos cargo de esto al leer. Bueno. Y aquí en todo ese relato se puede aplicar lo que decía Marta Inés de los relatos fundadores. Ella cita a Dreverman, que fue uno que estuvo muy de moda por allá en otros tiempos. Y él dice que los relatos fundadores, Marta Inés lo habla en relación con el relato de la noche del Cisne, como que es el punto central del carisma de la compañía. Pero yo leyendo a Baena he entendido que como que el relato fundador es toda la historia de Juana del Estonar. Y dice que los que escriben un relato fundador son conscientes de que están escribiendo algo más que una historia. Y entonces eso es lo que dicen las autoras de la nuestra. No estamos escribiendo solo una historia, sino una acción de Dios ahí. Y Dreverman dice que es un lenguaje que se sostiene como en un gozne histórico y un gozne teológico, y yo diría místico. Se está narrando una experiencia profunda. Y el padre Busonier en los comentarios así que va haciendo, creo que nos ayuda a mirar que allí se está dando una obra de Dios. Entonces, por eso al leer tenemos que entrar en la experiencia más profunda que se quiere transmitir. Por ejemplo, cuando vamos a ver ahí en el libro primero, la relación de Juana con su madre calvinista. Eso se dice pronto. Pero a ver, ¿qué implicó todo eso? ¿Y qué le aportó a Juana esa lucha por mantener la relación con su madre? ¿Cómo fue eso? Eso, como que tratemos de meternos en la persona que está viviendo lo que nos dice la historia. Y que vayamos viendo por ahí cómo nos va llevando Dios. Entonces, pensando en eso, es un relato histórico, pero que narra un actuar de Dios en esa historia. Bueno, sigamos. Entonces, para esto voy a proponer una pista que a mí es la que me ha ayudado en esto que les vengo diciendo, y es un artículo que leí del padre Baena sobre el carisma fundador. Y dice, se trata tanto de leer la vida del fundador, aquí la de Juana del Estonar, sino la gestación de un carisma que Dios, por su espíritu, ha regalado a la iglesia a través de una persona y un grupo en quienes se va gestando lo que llega a ser un carisma fundador.
Y va a ser muy importante mirar la compenetración de ese grupo. Eso lo vamos a mirar por ahí como en el segundo y tercer libro. El grupo se va compenetrando de tal manera que Dios actúa no solamente en Juana, sino en ellas, que por eso van ayudando a que, o van permitiendo que Dios haga ahí una obra fundacional. Silvia, se apagó el micrófono. Sí, Entonces, eso, que se va dando esa experiencia que es lo que constituye un carisma fundacional, un carisma una obra de Dios que pone el fundamento de algo que está llamado a perdurar en la iglesia. Yo no sé, para mí penetrar por ahí como que me ha ayudado mucho y me dice mucho. Por eso Baena define el carisma fundacional. Define ese carisma a la luz de la doctrina de San Pablo sobre los carismas como dones del Espíritu en y para el cuerpo eclesial, para el pueblo de Dios que es la iglesia. Y a mí esto me parece que, o para mí ha tenido mucha resonancia en este momento en que emprendemos un camino sinodal. Y el Papa dice mucho, ahí tenemos que entrar todos y cada uno aportando nuestro propio carisma. Y para nosotros, no tanto como persona, sino como comunidad, como compañía de María, estamos renovando ese carisma para aportarlo a la iglesia en este momento histórico. Entonces, ese fundamento de San Pablo del cuerpo de Cristo que se enriquece cada vez con los dones, con los carismas que el Espíritu va concediendo a los que se abren a su acción, me parece pues como un fundamento muy importante para la lectura que vamos a ir haciendo. Bueno, entonces bajo ese prisma, Baena habla también del carisma fundador como un acontecer histórico de Dios en una persona o en un grupo, o dicho de otra manera, como el actuar de Dios en una persona y un grupo que se deja penetrar de tal manera por esa acción del Espíritu que permite que Él realice una obra que se convierte en don para el pueblo de Dios. Entonces, yo insisto otra vez en que esto es una lectura orante, una lectura pidiéndole al Señor que renueve en nosotros ese carisma fundacional, ese actuar fundacional que le da fundamento a lo que estamos dando y aportando. Bueno. Ahí está la imagen ya, Silvia, ¿la ves? Ahí terminó. Sí, ya te puse la otra imagen. No, todas hemos leído. Pero no vemos la imagen de la que hablas. Ah, ¿qué pasó? Entonces la vuelvo a poner. No, yo sí la estoy viendo. Todas hemos leído en la introducción a la Breyer. Sí. Ah, esa, bueno. Todas hemos leído en la introducción a la Breyer esa convicción, quizás osada, de Juana del Estonar, cuando citando a otros fundadores, ella se coloca como la llamada por Dios
en ese momento de la historia para ofrecer su proyecto a la iglesia. Si leemos el primer párrafo de Laurelén, dice ella y este grupo, nosotras, nos sentimos llamadas en este momento, como en otro momento Santo Domingo y en otro momento San Francisco, en cada momento. Entonces ella tenía esa convicción de que Dios estaba obrando en ella y en ese grupo para ofrecer algo fundamental en la iglesia. Ese texto a mí hoy me dice que ella se sentía realmente conducida por Dios a lo largo de toda su historia, hasta ese momento que puede poner, a ese momento que le puede poner palabra a lo que Dios ha hecho en ella para los demás. Y esto lo vamos a ver reflejado en distintos momentos de la historia que vamos a leer. En varios momentos Juana dice, ella retomando su historia, recordando lo que ha vivido, se da cuenta de tal cosa. Entonces, pues me parece como que con la misma osadía nos tenemos que sentir hoy llamadas como compañía de María a aportarle a la iglesia un carisma renovado. Y por eso tan importante lo que se hablaba al principio de la identidad. Que me parece que es algo que vamos a seguir profundizando por ahí. Bueno, entonces, pues con esto adentrémonos en el primer capítulo, ese libro primero, pidiendo la gracia de ir percibiendo, descubriendo el acontecer de Dios en Juana, a través de hechos, acontecimientos, personas, eso que les decía del contexto, que fueron marcando su vida a lo largo de 42 años hasta su viudez, es todo lo del libro primero, y a través de los cuales ella fue descubriendo lo que Dios quería de ella. Entonces ahí vamos a ver hechos muy importantes, acontecimientos claves de ese momento histórico, personas que también intervinieron. Todo eso pues fue como el medio a través del cual Dios fue formando a Juana y le fue comunicando la gracia que quería que ella aportara a la iglesia. Como van a ver en el libro, es interesante que empieza con un sumario del libro. Entonces son como unos acápites que después vamos encontrando a lo largo de la lectura y que ayudan a casi como a resumir el contenido del libro. Entonces uno puede leer ese sumario, ya se da cuenta de todo lo que encierra el primer libro y vamos leyendo, porque ese libro primero recoge los 42 primeros años de la vida de Juan. De esos tenemos pocos elementos, pero para mí juega mucho el momento histórico que se describe ahí. Y de ese se puede consultar mucho sobre el calvinismo, sobre el humanismo de Montaigne, sobre la llegada de los jesuitas a Burdeos, que fue tan importante. Bueno, muchas cosas ahí que nos pueden enriquecer la lectura. Sí, bueno, entonces no sé con esto si hay preguntas, si hay algún comentario. Hay varias manos levantadas, Silvia. Muchas gracias por todo. Está levantada la mano de Marta Inés, de Cecilia García y de Josefina Caviedes. Bueno, muy bien, me encanta eso. Bueno, entonces voy a empezar yo rapidito.
Y voy a decir dos cosas que a mí me parece. Silvia, tú citas al padre de Baena, pero es que la vida religiosa, después del concilio, hizo un discernimiento muy fuerte, sobre todo a nivel latinoamericano, de qué era lo que nos define, porque como hubo el reconocimiento de tantos institutos de vida consagrada de tipo laical y todo esto, entonces se llegó como a un consenso. En ese momento yo estaba haciendo pues parte de la comisión teológica y se llegó como a un consenso de que lo que define la vida religiosa es el carisma fundador de cada instituto. Y ese carisma fundador son las personas, no son ideas, no son frases, ni obras, sino el carisma es la persona misma que el Señor le regala. Y lo mismo comentaba Baena aquí en alguno de los ejercicios espirituales que nos dirigió, de cómo en la iglesia los carismas son las personas. Eso es el regalo, el Señor le da a cada comunidad el regalo de unas personas. Bueno, eso a mí me parece muy iluminador. Lo segundo, otra anotación, esta Clara de Madayán, pues es la parienta de la madre Lestonar, la que quedaba al final de los años para hacer la historia. Y la otra anotación es que hay hay cierta semejanza, yo diría literaria, entre la Breillet y el discurso o la homilía que recoge la historia de la orden del padre de Bordes cuando terminan los ejercicios de San Ignacio, las primeras que van a formar la compañía. Y entonces piensa uno que a lo mejor ponen en boca de la Santa Madre lo que ella no hubiera dicho, porque es que ella era de una humildad radical. Es que una persona que ni siquiera quiso dejar sus papeles ni su historia, quemó sus notas espirituales, no piensa uno pues que ella se ponga ahí en la lista de los fundadores, sino que posiblemente fueron los que presentaron eso ante la Santa Sede y otras personas. Esa es una opinión mía, viendo el perfil de la Santa Madre, pero que no se dejó ni pintar ni nada. Pero bueno, lo podemos dejar a la discusión. Quiero decir lo siguiente, que cuando Silvia dijo, bueno, vamos a tratar de leer, de investigar sobre el calvinismo, a mí se me iluminó el bombillo, porque a mí me parece muy interesante que veamos no solo sobre el calvinismo, sino sobre Juana Ayquén de Montaigne. Mira, en uno de los anuarios de la Compañía de María hay un artículo de una señora que creo que es exalumna, que se llama Begoña Eguiluz. Y esa Begoña Eguiluz dice que es interesante leer entre líneas para poder descubrir y leer de otra manera la historia. Y ella dice que la figura de Juana Ayquén de Montaigne ha sido por nosotras como que ha faltado mucho reconocimiento a la figura de Juana Ayquén de Montaigne, que cuando decimos todas esas cosas de ella y ponemos como protagonista de la salvación de Juana de Lestonal a Ricardo de Lestonal, eso es, ella dice estas palabras, es una injusticia ancestral, porque Juana de Lestonal recibió muchos aportes positivos de su mamá, y que es muy interesante que veamos la historia de otra manera y podamos descubrir todo lo que la mamá incidió en Juana de Lestonal positivamente. De verdad que a mí me gustaría mucho que yo no sé cuándo hiciéramos una lectura de Juana Ayquén de Montaigne para descubrir lo bueno que no hemos visto en todos esos 400 y pico de años.
Bueno, pues entonces yo espero que nos podamos adentrar en ese libro primero y que con esto que no, a ver, parece que Luz Eugenia levantó la mano. Bueno, sí, no es para agregar nada de contenido, sino una impresión. La invitación que mandaba Liliana hoy decía que para nuestro espacio de formación continuada. Y bueno, dije, vea, sí, de formación continuada, sí. Y de verdad, me ha parecido esta una tertulia tan genial, me parece, bueno, tan bonita, eso que quisiéramos tener con alguna frecuencia, pues se está haciendo posible alrededor pues, de la historia de la orden. Eso de comentar, bueno, es que no es solo la historia de la orden, sino lo que ella nos va suscitando y nos va suscitando para el hoy. De verdad me ha gustado mucho y me ha parecido un espacio de formación continuada, cada una desde su casa, tranquila, y con la aportación pues, de muchas, ojalá además bastantes, en fin. Quería decir eso, que me ha gustado mucho esto como un espacio de formación continuada. Sí, en medio de tantas tareas que tenemos, sacarle un rato a eso que vaya alimentando nuestro ser de consagradas y nuestro ser de compañía de María. Muy bien. Entonces, a lo que Silvia nos invita es a que nos adentremos en el libro primero, yendo a las notas como nos lo dice Luz también, y haciendo fundamentalmente lectura orante. Recordemos que esto más que un estudio de carácter académico es pues una posibilidad de volver a la fuente. Y volver a la fuente es volver también a que en el momento de la vida en el que estamos, cada una de nosotras nos toca con más fuerza, nos renueva con más fuerza, nos permite abrazar nuevamente nuestro carisma también con más radicalidad. Entonces, ojalá que en medio de todo lo que tenemos todas entre manos todos los días, podamos sacar ese espacio para hacer la lectura orante de este libro primero y ir también traduciendo ahí el relato que Dios tiene para cada una de nosotras en el hoy de nuestra vida. Démosle gracias a Silvia por preparar con tanto amor y con tanta rigurosidad este espacio para nosotros y agradezcámosle a Dios también por la riqueza de estar juntas, porque siempre pues es una alegría compartir, encontrarnos, enriquecernos mutuamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias a todas por la participación, porque creo que se trata de eso, una lectura colectiva de la historia de la orden en el contexto en que estamos como compañía, como vida religiosa y a nivel personal. Y por ahí el Señor nos siga hablando. Si les parece, abrimos todas las cámaras, las que las tienen cerradas, para que nos tomemos una foto de grupo. Y mientras abrimos las cámaras, yo les recomiendo que esta noche antes de dormirse vean la imagen de la portada de la edición de 1697 y que también viendo esa imagen de la portada nos preguntemos qué nos dice Jesús, qué nos dice Dios a través de esa imagen también.